Sí, somos el Team Buff. Y este es nuestro podcast, un espacio de conversación sobre mínima intervención en odontología. Aquí les contamos cómo desaprender viejos conceptos para avanzar hacia la odontología del futuro, basándonos siempre en las mejores evidencias científicas disponibles. Bienvenidos a Dentalmente, el podcast de Bájale a la Fresa. Hola a todos, les saluda el doctor Alfredo Carrillo en este tercer episodio de nuestro podcast de Bájale a la Fresa Dentalmente. Y en esta oportunidad, desde la Ciudad de México, estamos con nuestra gran amiga, la doctora Ale Martínez. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muchas gracias por invitarme. Muy emocionada de haber concluido contigo el curso de hoy y muy emocionada de poder estar aquí con ustedes en este podcast. Bueno, para los que no saben, la doctora Ale Martínez es especialista en odontopediatría y da cursos constantemente con respecto a la experiencia del paciente en lo que ella llama el factor wow. La experiencia del paciente es algo que no se entrena en la facultad de odontología, es algo que vamos haciendo a prueba y error. ¿Cómo nació tu interés en esa parte, Ale? Yo creo que eso fue hace unos años que más bien me empecé a meter, chécate, un poquito más en el enfoque del manejo de conducta. Y entonces cuando empecé a estudiar todo lo que era manejo de conducta, me di cuenta que era un poquito de contexto de neuromarketing, de programación neurolingüística, de muchos otros elementos que sobre la marcha me voy dando cuenta que van formando una experiencia global. Entonces, yo todos estos elementos realmente al inicio los implementaba para ayudar a guiar mejor el comportamiento de los niños y de los papás. Y sobre la marcha, nuevamente, pues me voy dando cuenta que es toda una metodología, es toda una manera de hacer las cosas y he encontrado la manera de implementarlo en el día a día de mi consulta y poderlo compartir también a través en los cursos. Eso te iba a preguntar justamente, algo que vos probaste en tu consultorio y un día dijiste, bueno, esto lo tienen que saber otros profesionales y ahí nació el tema del factor wow y los cursos que das actualmente. Sí, totalmente. Todo lo que yo comparto, digo, ahora es una metodología, está mucho más trabajado, está mucho más estudiado, pero creo que no hay nada que yo vea o comparta más bien en la metodología que no haga dentro del consultorio. Incluso hasta cosas que me han funcionado o cosas que no me han funcionado, también las comparto porque para mí es súper importante que los doctores, no solamente los odontólogos, los doctores, cualquier profesional de la salud, entienda el alcance que puede tener en su consultorio a través de microelementos, microemociones, de muchísimas cosas que también pues, van haciendo que la experiencia en general mejore y que el paciente eventualmente te acepte mejor un tratamiento. Esa es una de las finalidades de las experiencias en el consultorio. Y ya teniendo una gran cantidad de alumnos alrededor del mundo, ¿cuál es el error que encontraste que comúnmente cometemos en esa experiencia que necesita tener el paciente? Bueno, yo creo que son varios, pero se me vienen a mente, creo que el primero es la falta de comunicación. El odontólogo, en general el profesional de la salud, no tiene una capacitación adicional para expresarse de mejor manera, para poder ser más empático, para poder ser más asertivo en su comunicación, incluso, y tú lo mencionaste en el curso, simplemente para aprender a escuchar, porque históricamente el profesional de la salud está entrenado para dirigir, para decirte, esto está bien, esto está mal, esto es lo que tienes que hacer, pero el mundo no funciona así, el paciente no funciona así, ¿no? Y regreso a los ejemplos que tú ponías, tú no puedes llegar con el paciente y simplemente exigir que deje de comer dulces porque sí, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y es muy importante que tú entiendas cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, por qué está ahí, qué cosas sí son viables para hacer. Por ejemplo, si es una mamá que trabaja a tiempo completo y tiene que estar cuidando a sus hijos estar encima de sus hijos, pues tienes que ver cómo adaptar toda esta parte de comunicación. Eso por uno. Ahí entra, por ejemplo, otro factor que es la entrevista motivacional. Que la entrevista motivacional también es una excelente herramienta de comunicación que tenemos que casi no se implementa, porque la entrevista motivacional es como un tipo de danza, ¿no? En vez de ser como una lucha con el paciente, es que el paciente hable mucho, es que incluso el paciente pueda ir tomando decisiones y tener una responsabilidad compartida de los tratamientos que se van a escoger. Otro error que cometen ellos, creo, es que ni siquiera conocen cuáles son los puntos de contacto que tiene su marca. Ya sea su marca como empresa, marca corporativa, o su marca personal, el doctor ni siquiera sabe dónde es que está posicionado. Entonces, si no sabes dónde estás posicionado, dónde te estás promocionando, por decirlo así, ¿cómo le vas a hablar a tu público? ¿Cómo le vas a hablar a tu audiencia? ¿O cómo vas a mejorar la experiencia si no identificas esa cosa? O sea, esos puntos de contacto que tienes. Y por último, creo que es la falta de crear una conciencia de una cultura organizacional.
de tener un servicio centrado en el paciente, pero de parte de todas las personas que trabajan ahí. No solamente tú como operador, tú como especialista, el que tú sepas cómo guiar a tu equipo para que puedan darle lo mejor al paciente. Eso por mencionar algunos elementos que creo que si los incorporan o si los identifican, van a hacer que la experiencia sea muchísimo mejor. Sí, eso que dijiste es fundamental porque nosotros, a veces los profesionales en la odontología, somos así como muy personalistas y creemos que todo lo que le damos al paciente es lo que el paciente recibe. Sin embargo, dejamos de lado el trato de la secretaria, el trato de los asistentes. Entonces, que todo el equipo esté hablando el mismo idioma es sumamente importante. Es clave. O sea, yo siempre les digo, tú pudiste haber sido el mejor, en el mejor tratamiento, lo expresaste súper bien, hiciste bien todo. Pero si la recepcionista tuvo un mal cierre, te puedo asegurar que puede haber un quiebre ahí en la relación. Porque al final, en teoría, todas las personas que trabajan en ese consultorio, todas deberían de tener el interés del bienestar del paciente. Es difícil capacitar a estas personas, a estos colaboradores, para que se pongan la camiseta. Y ahí es donde entra todo lo que es Factor Wow, porque justo hay todo un apartado. Es más, Factor Wow no solamente es para el especialista, Factor Wow es para los colaboradores. O sea, es para ayudar al especialista a decir, hey, vénganse conmigo, entiendan lo que estamos tratando de hacer para mejorar la experiencia de tu paciente. Y una de las cosas importantes para mejorar esa experiencia del paciente es entender que los seres humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales. Entonces el factor wow apunta mucho a las emociones que se van dando. Sí, totalmente. ¿Sí? Y dentro de la experiencia del paciente, nosotros insistimos mucho dentro de la odontología de mínima intervención en Bájale a la Fresa, tiene mucho que ver también con el factor wow de modificar el comportamiento de las personas. Claro, porque uno de los apartados que justo vemos, hay hasta un módulo en el diplomado, porque está Factor Wow, el intensivo, y está el diplomado de servicio y hospitalidad, que está súper cool también. Y hablamos justamente de que al final, uno de los elementos cruciales en una experiencia es la comunicación. O sea, es un pilar. Si tú no te sabes expresar, el paciente no se va a pegar al tratamiento. Hay muchas cosas que juegan en pie. Y para una mínima intervención, que es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, lo que promueve Bájale a la Fresa, todo lo que es creación de experiencia es como un adicional para que el paciente entienda mejor el por qué se le está haciendo mínima intervención, por qué tiene que adoptar estas actitudes, por qué tiene que hacer ciertas cosas, porque es parte pues de lo que va a hacer que el paciente, sin darse cuenta, o más bien ayudado de toda la experiencia, toda la ambientación, la forma en la que hablamos, el paciente se adapte mejor a estos planes de tratamiento. Entonces, sí, claro que sí, parte de las experiencias, un elemento crucial es la comunicación, que va a ser 100% parte de lo que queremos lograr con una mínima intervención. Y hablaste de la experiencia del paciente, pero imagino que también cambia tu experiencia como profesional una vez que nos enfocamos en la experiencia del paciente. ¿Qué beneficios viste en tu práctica, en tus sentimientos propios cuando encarás, tenés enfocado la experiencia del paciente y no tanto la parte técnica de la que tanto hablamos durante la licenciatura, sino que ya de la parte emocional? ¿Cómo te afectó a vos como profesional el trabajar en la experiencia del paciente? Fíjate que la verdad, a mí, Alfredo, me encanta todo lo que es experiencia del paciente, porque experiencia del paciente te permite, es que suena muy cursi, pero hasta la manera en la que tú ambientas está estratégica para que todo esté como en sintonía, todo esté funcionando. A mí, Ale, me encanta lo que hago. O sea, yo soy una persona que yo me puedo levantar súper temprano, yo voy y si es necesario, abro mi consultorio, abro las ventanas, pongo la música, a mí me encanta eso, pero la creación de experiencias a mí me ha facilitado mi trabajo. ¿Por qué? Porque la odontología, y tú lo sabes, es súper agotadora, es bien matada. Y si eres como yo, que además tiene hijos y un montón de actividades y proyectos y cursos y además le gusta estar en educación continua, quieres disfrutar ese momento en el consultorio, no quieres que sea un suplicio, no quieres que sea cansado. Y por supuesto que cuando tú entiendes eso, o sea, es que la experiencia no es nada más manzana canela, porque hay mucha gente que piensa, es, ay, poner un difusor. No, va muchísimo más allá. El chiste es que tú puedas crear un espacio donde tú, el paciente, los colaboradores, se sientan seguros, se sientan cómodos, todo funcione de acuerdo. El crear experiencias también, por ejemplo, te minimiza los errores. No es que no los vayas a cometer, pero simplemente el tener protocolos de atención, una estructura, hace que tú puedas manejar bien algunas situaciones de crisis.
Y te vas a dar cuenta, tú puedes hacer una experiencia de marca del doctor Alfredo Carrillo o la experiencia de Bájala a la Fresa, ¿no? Que tiene que ser una constante. Eso sí, si tú tienes un protocolo de atención, de experiencia de tu marca, es lo mismo que le tienes que ofrecer a los pacientes. Porque, por ponerte un ejemplo, si en una de esas les ofreciste café, ¿no? El doctor Carrillo te ofreció café en una sesión y en la siguiente sesión no se lo ofreces, eso va generando decepción. Entonces es súper interesante cómo funciona, digo, lo estamos hablando muy resumido. Puse el ejemplo de un café, pero hay más cosas y más elementos que están detrás de la creación de una experiencia en un consultorio dental. Y ya habiendo dado cursos alrededor del mundo con respecto a la experiencia del paciente, imagino que te ocurre lo mismo que nos ocurre a nosotros de recibir testimonios de esos alumnos que pusieron en práctica esos conocimientos en cada uno de sus países. Seguramente es algo que te da mucha satisfacción. ¿Qué es lo que escuchas? Pues he escuchado de todo, he escuchado, porque hasta tiene un contexto, no es la intención, hay gente que hasta a veces piensa que es como motivacional, no es motivacional, pero yo creo que lo planteo tan crudo y tan como es, porque al final yo soy odontopediatra también y estoy impartiendo esta capacitación desde dos perspectivas, ¿no? Desde yo estoy adentro, yo estoy afuera tratándote de guiar con esto y me ha tocado gente que me dice, lo necesitaba. O sea, necesitaba escuchar esto, necesitaba un empujón, necesitaba ver cómo lo hacían, eso inicialmente. Gente que lo ha puesto en práctica también. O sea, por ejemplo, los exalumnos, los del diplomado particularmente, no tanto el intensivo de Factor Wow, pero los del diplomado te mandan números y te mandan resultados. Y te dicen, mira, o sea, por hacer estos y estos pequeños ajustes, porque la verdad, lo que tiene experiencia Wow más bien, es que todo está controlado. O sea, todo, incluso la parte de fidelización, no es que tú tengas el mejor programa de fidelización, es que está controlado, como a través de un CRM, como a través de muchas otras cosas. Entonces, tú puedes hacer que esa visita del paciente no inicie nada más en un sellador. A mí no me sirve de nada que un paciente llegue por una profi o por un sellador. No es que yo quiera empezar con una profi y terminar con unos implantes, no va por ahí, pero yo quiero acompañar su crecimiento, y más si soy pediatra, porque llegan recién nacidos. ¿Quién quita que me los lleve hasta que tengan, no sé, 21 años por ponerte? Pero es pura estrategia, es puro control. Y eso es lo que hace que los negocios crezcan. Cuando tú tienes esa estructura, cuando tú conoces tus números, cuando tú identificas tus puntos de dolor, tus puntos de oportunidad, vas haciendo que todo vaya fluyendo de manera más orgánica, sin ser tan orgánica, porque pues ya vimos que todo está sistematizado, pero va como continuo. ¿Y cómo te decidiste a ser odontopediatra? ¿Qué te enamoró de la odontopediatría para que hoy seas una especialista y que transforme la vida de muchas personas a través de tu trabajo? Mira, no me vas a creer, pero yo estudié implantología. Estudié implantología y era súper aburrido. Yo decía, no, era muy quirúrgico. Entonces, no, la verdad no me gustó nada. Pero, Alfredo, también la otra parte es que yo en mi licenciatura, yo veía a los doctores vestidos de Mickey Mouse, de botargas, y yo decía, ay, no, están locos, o sea, ¿qué les pasa? Y un día voy caminando por la facultad, me fui segura, tenía receso, no me acuerdo, por la facultad, y pasé por pediatría. Y vi a una de mis doctoras anestesiando a una Frankel -1 millón. O sea, la cosa estaba tremenda, pero no era el salvajismo, era la precisión de la doctora. Entonces esa doctora estaba infiltrando así. Y yo quedé en shock porque parecía samurái, porque para ser odontopediatra, que yo creo que es uno de los conceptos más erróneos que hay, no es hacerle el cuento, no es la bata del tutú, no es el Mickey Mouse, es mera precisión, es buena comunicación, es empatía, es un montón de cosas. Yo amo ahorita la pediatría. Y estuve una semana, y a la semana me di cuenta, este es mi mero mole. O sea, estaba yo súper rayada porque es muy dinámica, es cambiante también. Hoy en día yo tengo la oportunidad, afortunadamente, de que mi consulta, no quiero que suene así como cursi, mi consulta de ensueño, pero sí es. O sea, yo disfruto mucho lo que hago. Hoy en día tengo un alcance más con pacientes neurodivergentes. Entonces he decidido irme como por esa línea, porque nos estábamos dando cuenta que no había manera o forma de atender a estos pacientes y sí se requiere de una preparación adicional. O sea, se requiere de que tus instalaciones le den apertura a esas familias, pero no solo eso, requiere de que tú como especialista también comuniques el mensaje con esas familias y les digas, hey, aquí estoy yo, Ale, yo te puedo atender sin expectativas irreales. O sea, no estoy diciendo, ven conmigo y aquí no va a llorar. No. O sea, el mensaje es bien claro.
Y lo que nosotros hacemos con la propuesta All Kids Matter, que también es sistematización, es un protocolo de atención para familias neurodivergentes. Se les manda un temario, se les manda una guía, se preparan, los recibimos y vamos adaptando esas consultas en beneficio al paciente neurodivergente. No siempre se logra como queremos, pero está como la alternativa a los papás para que nos puedan conocer y conozcan un poquito más de ese enfoque en particular que estamos teniendo en el consultorio. Evidentemente coincidimos en que con la odontopediatría no nos podemos aburrir. Cada día es un día diferente. ¿Y cómo ves en México la odontología de mínima intervención? ¿Ha cambiado desde el momento que saliste de la universidad, de gente que está reviendo sus conceptos, implementadas la mínima intervención normalmente en tu consultorio? Yo creo que sí. Aparte, puedo decir que México tiene muy buena odontología y a los doctores nos gusta capacitarnos. Como acabas de decir, refrescar conocimientos. O sea, yo tenía mucho conocimiento de la información que tú nos diste el día de hoy, pero es importantísimo estarla refrescando. Aprendí un montón de cosas nuevas, como todos los doctores que estaban aquí, habían doctores que para ellos era completamente novedoso, pero nunca es tarde. Para ese tema, nunca es tarde. O sea, no importa si tú ya sabes esto desde la licenciatura, esto es algo indispensable. Porque creo yo, no sé, puede que me equivoque, pero creo que va a ser la línea eterna. O sea, entre más conservador, entre menos agresivo, creo que así va a ser. Y en México son muy abiertos a ello, son muy abiertos y están dispuestos a quererlo implementar. Y pues sí. Bueno, Ale, estoy muy contento de que hayas podido venir a esta actividad de Bájale a la Fresa, mínima intervención en acción que me tocó compartir con el doctor Tony Liera. El factor wow y la mínima intervención para mí que van por caminos parecidos, así que espero que en algún momento podamos coincidir, hacer un trabajo en conjunto. Sería para nosotros un privilegio poder contar contigo. Muchísimas gracias por invitarme y a los que están escuchándonos, síganse actualizando en todos los temas que ustedes creen que van a sumarle a su consultorio, si es factor wow, creación de experiencias, todo eso estoy segura que al final les va a ayudar no solamente a ustedes, sino a lo más importante que tenemos, que es el paciente. Así que muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y pues hasta luego. Gracias a todos. Así termina este tercer capítulo de Dentalmente, el podcast de Bájale a la Fresa. Los esperamos para los próximos episodios. Chao. ¿Tengo que voltearlo a ver a él o a quién? No, a mí. Tú me miras a mí. A ver, como si estuviera yo ahí. ¿Pero volteo a ver a Alfredo o al celular? No, a mí.